Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy bien, para poder entender bien estos versículos, el domingo pasado hicimos un repaso profundo del drama que tiene el ser humano, que no es otro que el de su pecado. Y recordamos algo que ya sabíamos, que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, porque si pudiéramos salvarnos por nuestras propias obras, ¿para qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz? Si yo pudiera pagar por mis pecados, el sacrificio de Jesús hubiera sido un sacrificio totalmente inútil. Y este es nuestro drama, que somos pecadores y que por muchas cosas buenas que podamos hacer, esas cosas jamás podrán pagar por nuestro pecado. Y en cierta manera es lo que les ocurría a aquellos primeros cristianos hebreos que estaban en una encrucijada: dejar las obras de los rituales, de los sacrificios de animales, para confiar solamente en el sacrificio de Jesús, porque bajo el antiguo pacto, y una vez llegado el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no era posible el perdón de los pecados a través de esos sacrificios rituales. Así que en esta línea argumental es la que sigue el autor, que como ya habían creído en Jesús como su Mesías, también tenían que seguir confiando en él como su sumo sacerdote. Por eso va a seguir insistiendo sobre la ineficacia de los sacrificios levíticos de animales, para que no tuvieran dudas sobre el ministerio de Jesús como sumo sacerdote en los cielos. En estos primeros 4 versículos del capítulo 10 que acabamos de leer, les ha intentado persuadir con argumentos lógicos para que se dieran cuenta del gran error de regresar a las prácticas antiguas del judaísmo, que solo eran una sombra de las realidades celestiales que ya se habían empezado a manifestar en Jesucristo. Utilizó argumentos lógicos, pero ahora a partir del versículo 5 va a apoyar esos argumentos en las Escrituras del Antiguo Testamento para que estos cristianos que las conocían muy bien se diesen cuenta del error que podrían cometer si seguían confiando en esas prácticas sacerdotales levíticas y sus sacrificios. Por eso les menciona algo que ya venía profetizado en los Salmos y en lo que se apoya para confirmar su anterior exposición. Y es lo que vamos a ver en los versículos del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, le dice el Hijo al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Uno de nosotros, hacerse uno de nosotros, no había otra manera de salvarnos. Hebreos 10, versículos del 5 al 10. Muy bien, hoy comprobaremos a través del Salmo 40 que ya estaba profetizado que los sacrificios del antiguo pacto tan solo eran una figura del verdadero y único sacrificio que puede quitar el pecado del mundo. La sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario es la única que puede limpiar nuestra conciencia por muy sucia y manchada que esté por el pecado, haciendo perfectos a los que aceptan limpiarse con esa sangre. Una sangre derramada por la voluntad de Dios. Y esto es fundamental. Una sangre derramada por la voluntad de Dios. Este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Vamos a ver lo que dice el Salmo 40, ¿vale? Y vamos a ver esto en los versículos del Salmo 40 del 6 al 8. Segunda parte, el significado profundo del Salmo 40.
En Hebreos lo vamos a ver, versículos del 5 al 7. Tercera parte, la insistencia del autor repitiendo el Salmo 40. Esto lo veremos en los versículos del 8 al 9. Y en la cuarta parte veremos la conclusión en el versículo 10. Así que empezamos. Estemos muy atentos, ¿de acuerdo? Pongamos los 5 sentidos, porque todo esto puede parecer complicado, pero es muy importante que podamos entenderlo y asumirlo. Dice así el Salmo 40. Primera parte, lo que dice el Salmo 40. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y evidentemente se está refiriendo a Jesucristo, y ahora vamos al Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien, este salmo que es de David contiene 2 ideas principales que analizaremos en profundidad en la segunda parte del sermón. Por una parte nos muestra que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento no reflejaban la voluntad perfecta ni tampoco el propósito final de Dios. Y por otra parte nos está diciendo este propio salmo que Dios mismo estaba preparando algo mejor que sustituyese esos sacrificios. No es el único pasaje en el Antiguo Testamento que menciona el desagrado de Dios con los sacrificios de animales. Lo podemos ver en muchos profetas, en Isaías 1, versículos del 11 al 18, en Jeremías 6, versículo 20, o en Miqueas 6, versículos del 6 al 8. Pero seguramente el autor escoge el Salmo 40 porque en él viene profetizado, además de esto, del desagrado de los sacrificios, viene profetizado a través de Jesucristo que Dios estaba preparando algo, un sacrificio perfecto que sustituiría los sacrificios imperfectos y por lo tanto ineficaces de los animales en el Antiguo Pacto. Fijaos, Samuel le dice al rey Saúl, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, que la grosura de los carneros. Sin duda esta lección la aprendió David porque más tarde, cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé, llegó a decir, Señor, no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Así comienza el Salmo 40 y es un salmo de David. ¿Despreciaba David los sacrificios ordenados por Dios para cubrir sus pecados? ¿Despreciaba David los sacrificios? No, claro que no. Simplemente recuerda lo que ya sabía, que aquellas ofrendas podían servir como una excusa para seguir pecando como si nada. Y Dios esto no lo soportaba. Así lo llegó a decir a través de Isaías, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y esto pasaba muchas veces. Los judíos ofrecían sacrificios para expiar sus pecados, pero sin fe y sin arrepentimiento, para usarlos como garantía para poder seguir pecando libremente. Y esta es la primera interpretación que tenemos que hacer de este salmo, que a Dios nunca le agradó que se usaran los sacrificios como excusa para no hacer su voluntad, que solo eran unos ritos externos sin que previamente hubiera un arrepentimiento interno del corazón y un deseo de cambio. Y evidentemente aquí nosotros también tenemos una enseñanza. No debemos usar el sacrificio de Jesús como una excusa para seguir haciendo nuestra voluntad sin rendirnos de verdad a su señorío. Pero este Salmo 40 dice algo más. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, pero también dice, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado.
Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién dice esto de sí mismo? ¿David? Pues según el autor de Hebreos, no lo dice David de sí mismo, sino que es Cristo quien lo dice. Luego lo veremos más claramente cuando dejemos este salmo y vayamos a este pasaje que está en Hebreos, que es el pasaje que veremos hoy. Pero antes de hacerlo, hay algo que tenemos que aclarar, y es, ¿por qué en el salmo, y ahí lo tenéis escrito, dice, has abierto mis oídos? Y sin embargo, el autor de Hebreos, citando este mismo salmo, y en esta frase dice, ¿me preparaste cuerpo? Bien, en primer lugar diremos que el autor no se lo inventa, él simplemente está usando la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que fue la primera traducción del Antiguo Testamento en otro idioma realizada por los escribas. También tenemos que recordar que esta versión fue la más usada por la Iglesia primitiva, así que muy probablemente sería la que usaban estos cristianos a los que el autor de Hebreos les escribe esta carta. Y es así como está escrito este Salmo 40, me preparaste cuerpo, en esta versión griega de la Septuaginta. Pero vamos, seguimos con la duda, ¿no? Porque ¿por qué los traductores de esta versión en griego se atrevieron a hacer un cambio aparentemente tan radical? Bien, la mejor explicación que yo he encontrado es que estas diferencias fueron inspiradas, de manera que cuando en nuestra versión del Salmo 40 dice, has abierto mis oídos, nos transmite algo que estaba entre líneas, algo, un mensaje doble que los traductores percibieron y del que dejaron constancia. El significado más obvio es que Cristo es obediente y escucha. Cristo es obediente y escucha, has abierto mis oídos, lo que Dios tiene que decirle. Y como consecuencia, y a la luz de lo que podemos leer en el resto del Salmo, hay otro significado oculto que los traductores de la Septuaginta percibieron, que la palabra que el Hijo escuchó, has abierto mis oídos, literalmente se hizo carne en él, para poder así hacer la voluntad del Padre, que era conseguir que los sacrificios y las ofrendas de los animales no podían quitar el pecado de la conciencia del hombre. Por lo tanto, no es necesariamente una traducción incorrecta, sino que la frase me preparaste cuerpo enfatiza y aclara lo que el texto original ya transmitía, aunque estaba oculto en el pasaje. Vamos a explicarlo mejor, como si fuese una novela. Sería como si Cristo mirase desde el cielo los interminables sacrificios de animales, sacrificios que no podían quitar los pecados, comprendiera la situación diciendo, Padre, me has abierto los oídos, me has hecho entender el problema, y asumiera un cuerpo, el cuerpo que le había preparado el Padre para entregarlo como el único sacrificio que realmente podría quitar el pecado del mundo. Por eso la traducción griega del Septuaginta que usan estos cristianos hebreos dice, me preparaste cuerpo, porque escuchó la voz de su Padre y aceptó el cuerpo preparado por él hasta el momento de entregarlo a la muerte por nosotros. Bien, pero nos hemos adelantado al significado profundo de este salmo y es esto lo que el autor de Hebreos nos desvela con más claridad en el pasaje que estamos viendo hoy y que ahora vamos a ver. Hemos visto el Salmo 40, ahora vamos a seguir viendo el Salmo 40, pero en Hebreos 10. Vamos a la segunda parte del sermón, el significado profundo del Salmo 40 en Hebreos. Dicen así los versículos del 5 al 7, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Muy bien, en estos versículos está la interpretación del Salmo 40 hecha por el autor de esta carta a los Hebreos, un autor inspirado por Dios, en donde podemos percibir básicamente dos ideas. La primera, los sacrificios de animales no eran la voluntad perfecta y última de Dios. Segunda idea, que Dios estaba preparando algo mejor en su lugar.
Voy a profundizar en estas dos ideas a través de los matices ocultos que nos aportan estos versículos, y serían estos. Primero, los sacrificios levíticos no podían satisfacer a Dios. Por lo tanto, segundo, Dios preparó un sacrificio perfecto para solucionarlo. Tercero, fue Cristo quien cumplió esta voluntad de Dios, no David. Cuarto, el propósito de la vida de Cristo aquí en la tierra fue hacer la voluntad de su Padre. Quinto, la voluntad del Padre y del Hijo fue la misma. Sexto, expiar nuestros pecados, ese fue el propósito fundamental de la encarnación. Y último, séptimo, el Señor puso su cuerpo y derramó su sangre. Así que vamos a empezar a ver los matices. Primer matiz, los sacrificios levíticos no podían satisfacer a Dios. Sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado, nos dice el Salmo 40 en su versículo 6. Dios mismo había dicho que se hiciesen esos sacrificios e incluso había dado instrucciones de cómo hacerlo. Así que este salmo no está diciendo que los sacrificios de animales no fueran de origen divino, sino que no eran la esencia ni la voluntad final de Dios para el creyente. ¿Cuál era, pues, la esencia, la voluntad final de Dios para el creyente por encima de los sacrificios, que solo eran una sombra del perfecto sacrificio y no su esencia? ¿Cuál era la voluntad de Dios al ofrecer estos sacrificios que eran una imagen del verdadero? En el versículo 6 del Salmo 40 nos dice: has abierto mis oídos. Esta es la voluntad de Dios para el creyente ayer en el antiguo pacto y hoy en el nuevo. Más importante que los sacrificios, nos está diciendo este salmo, era la disposición del corazón al hacerlos. Lo que Dios quiere es que prestemos atención a su palabra. Me has abierto los oídos y que hagamos su voluntad. Me preparaste cuerpo. ¿Os dais cuenta la unión de estas dos sentencias, de estas dos frases? Esa es la enseñanza para nosotros. Cualquier sacrificio que ofrezcamos a Dios sin esta disposición de corazón, y no estoy hablando evidentemente de sacrificios de animales, es una ofensa a Dios. Cualquier sacrificio que hagamos en nuestra vida sin realmente poner nuestro corazón a su disposición es una ofensa a Dios, algo que podemos ver muchas veces en palabras de profetas del Antiguo Testamento. Fijaos, Isaías 1, versículos del 13 al 14. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, no lo puedo sufrir. Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Jeremías 6:20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que los sacrificios de animales no podían satisfacer a Dios básicamente por dos motivos. Primero, porque a Dios no le agrada el derramamiento de la sangre de nadie, tampoco de los animales. De hecho, este derramamiento es la consecuencia del pecado y a Él le desagrada profundamente el pecado y sus consecuencias. Dios no es un Dios sanguinario al que le guste ver sacrificios, porque la muerte siempre significa un fracaso, la evidencia del destrozo que hace el pecado en la vida del hombre. Así que el primer motivo era que a Dios no le satisfacía ver este tipo de sacrificios. Pero el segundo motivo es que, aunque la disposición del corazón al ofrecer los sacrificios fuera la correcta, tampoco estos sacrificios podían satisfacer en sí las demandas de su justicia y de su ira. Como ya sabemos, eran tan solo un anticipo provisional antes de la llegada del verdadero Cordero de Dios, que sí que quitaría el pecado del mundo. Por eso Dios mismo preparó un cuerpo para su Hijo. Segundo matiz. Dios preparó un sacrificio perfecto para solucionarlo. Muy bien, es evidente que ante la ineficacia de los sacrificios de animales, Dios proveyera una solución.
Lo que nos deja anonadados es que esta solución pasara por entregar a su propio y único Hijo. Él es el único sacrificio que ha solucionado verdaderamente el drama que significa para el hombre haber perdido su relación con Dios, porque para esto fuimos creados, para vivir en comunión con Él. Nadie podría haberse imaginado ni otro sacrificio posible, ni uno mejor que este. Pero veamos más detalles que se derivan de este pasaje del autor y que nos ayudan a comprender mejor el ministerio sacerdotal de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo y de la perfección de su sacrificio. Tercer matiz. Fue Cristo quien cumplió esta voluntad de Dios, no David. Muy bien, al leer el Salmo 40, cualquiera puede darse cuenta que sus palabras se cumplen perfectamente en Jesucristo. Aunque las palabras del Salmo fueran dichos por David, los mismos judíos eran conscientes de que él estaba muy lejos de cumplir fielmente la voluntad de Dios. David, de quien Dios dijo a través del profeta Samuel que había hallado en él a un varón conforme a su corazón, aunque tenía buenas intenciones, todos sabemos que era un pecador que necesitaba ofrecer sacrificios a Dios. Así que incluso los judíos sabían que estas palabras dichas por él en el Salmo no podían referirse a él, sino que solo se podían aplicar al Mesías, del que David solo era un tipo, un anticipo, un prototipo. Por eso, que David dijera, «He aquí que vengo para hacer tu voluntad», solo puede significar en él una buena intención por su parte, algo que en Jesús no solo fue un buen deseo, sino una realidad. Por eso lo dicho en este salmo es considerado una profecía sobre el Mesías, o sea, sobre Jesús. Cuarto matiz. El propósito de la vida de Cristo fue hacer la voluntad de su Padre. Jesús, y lo sabemos por las Escrituras, y ahora lo vamos a ver, no vivía en este mundo para otra cosa que para hacer la voluntad de su Padre. Fijaos, Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y fijaos, aquí podemos ver el corazón de Jesús, un corazón que también se aprecia en el versículo 7 de Hebreos 10, en donde el autor atribuye a Jesús estas palabras del Salmo 40. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Otra vez, aquí está el corazón de Jesús y de aquí podemos aprender nosotros mucho. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y es que siendo en forma de Dios, se hizo esclavo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que buscó en todo agradar a su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, nos dice el Salmo 40, versículo 8. Y esta voluntad del Padre ya estaba expresada en las Escrituras, por eso, tanto en este Salmo 40 como en los versículos de Hebreos dicen, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que significa que Jesús nunca hizo nada que fuera en contra de las Escrituras. Por ejemplo, cuando arrestaron a Jesús y lo prendieron, uno de los discípulos sacó su espada e hirió a uno de los sacerdotes cortándole la oreja. ¿Qué dijo Jesús? Además de decir que todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Recordáis? Le dice a este discípulo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor siempre buscando cumplir las Escrituras. Esta es la voluntad del Padre, ya expresada en las Escrituras, que se entregara a sí mismo. O lo que le dijo a los que le prendieron. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Pero sabéis por qué esto fue así? Para que se cumplieran las Escrituras. O lo que le dijo a Judas. ¿Os recordáis? Todos los discípulos estaban preguntando,
seré yo el que le entregue, seré yo el que le entregue. Judas como que no iba con él la cosa, ¿no? Y dijo Jesús: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese no haber nacido. También poco antes de morir en la cruz, dijo lo siguiente. Sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. O cuando se aparece a los discípulos después de su resurrección y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es que Jesús no solo vivía de pan, sino de toda palabra que salía de la boca de Dios. Y otra vez, esto es una enseñanza para nosotros, porque fue así como agradó al Padre, y fue por eso por lo que el Padre le agradó el sacrificio de su Hijo, porque estaba dentro de su voluntad. Y sin embargo, esto no significa que no hubiera una unidad de voluntad entre ambos, porque en el sacrificio de Jesús por nosotros, ambos, Padre e Hijo, estaban de acuerdo. Y este es el quinto matiz. La voluntad del Padre y del Hijo fue la misma. Muy bien, que Dios preparara un cuerpo para su Hijo para que lo entregara en sacrificio podría dar la sensación de que Él, el Hijo, no tuvo nada que ver, su voluntad no se tuvo en cuenta, que fue una víctima pasiva e involuntaria, pero nada más lejos de la realidad, porque vemos a Jesús diciendo de manera activa, en Hebreos 17 lo pone: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Así que las dos voluntades se dieron cita para concluir en un mismo propósito. El Padre le preparó un cuerpo y lo envió a la tierra para morir en nuestro lugar, y el Hijo vino voluntariamente. Y una cosa muy importante, y es que así es la Trinidad. No lo entendemos muy bien, pero la voluntad del uno es inevitablemente también la del otro. Y estas dos voluntades unificadas tenían como objetivo principal arreglar definitivamente el problema que tiene el hombre, que no es otro que el de su pecado. Sexto matiz. La expiación fue el propósito fundamental de la encarnación. ¿Por qué Dios le preparó cuerpo a su Hijo? Pues para poder suplir las deficiencias de los sacrificios levíticos. La encarnación de Cristo solo se explica por la voluntad de Padre e Hijo de expiar nuestros pecados una vez y para siempre. La encarnación de Cristo tiene lugar para que el pecado del mundo pueda ser quitado por medio de la ofrenda de su cuerpo. Y es el séptimo matiz que vamos a ver. El Señor puso su cuerpo y derramó su sangre. La cena del Señor la celebramos con pan y con vino porque Él nos mandó recordar nuestra salvación con el pan, que representa su cuerpo partido, y con el vino, que representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. En el capítulo anterior de Hebreos, en el capítulo 9, nos hablaba de su sangre, una sangre que nos limpia la conciencia, y en este capítulo 10 nos habla de su cuerpo, un cuerpo que al ser partido nos da acceso al Padre. Nos da acceso al Padre al ser partido. ¿Recordáis que el cuerpo de Jesús en la cruz era el velo del tabernáculo que fue partido en dos? Y por eso ahora, y una vez partido su cuerpo, una vez rasgado el velo, nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo para tener comunión con Dios. Hemos visto, pues, el significado profundo del Salmo 40 en Hebreos. Vamos a la tercera parte del sermón y ahí veremos la insistencia del autor repitiendo el Salmo 40. Dicen así los versículos 8 y 9. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Muy bien, en estos versículos el autor ordena las ideas del Salmo 40 insistiendo en ellas. A nosotros nos parece innecesaria tanta repetición,
Pero tenemos que entender que estos primeros cristianos hebreos, a ellos se les hacía muy difícil dejar los sacrificios del templo. Por eso vuelve a repetir, y ahora ya de una manera más ordenada, lo que antes les había dicho. Primero, que a Dios no le satisfacían los sacrificios de los sacerdotes levitas. Segundo, que el Mesías, en una misma voluntad con su Padre, decide tomar sobre sí la responsabilidad de cumplir en su propio cuerpo lo que aquellos sacrificios de animales jamás podrían conseguir. Primero, limpiar nuestras conciencias de pecado y segundo, acercarnos al lugar santísimo para tener comunión con Dios. Por eso termina diciendo, quita lo primero, o sea, los sacrificios del Antiguo Testamento, para establecer esto último, el sacrificio de Cristo en el Nuevo Pacto. Y es que, como ya sabemos, estos cristianos hebreos estaban deseosos de abrazar lo segundo, pero sin abandonar lo primero, los sacrificios. Y el autor de Hebreos les dice que esto no es posible, que no pueden seguir peregrinando hacia Jerusalén para ofrecer los sacrificios de los animales por sus pecados, que esto ya no era la voluntad de Dios, que seguir haciéndolo sería despreciar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, que no se preocuparan, que Dios ya había establecido en las Escrituras que aquellos sacrificios de animales no les satisfacían porque no cumplían con el propósito final de limpiar la conciencia de los hombres. Por eso concluye, cuarta parte de la conclusión, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fijaos que en la conclusión de sus argumentos no pone el acento en las deficiencias del sistema levítico de sacrificios de animales, sino que concluye su exposición realzando y exaltando la obra completa de Cristo. ¿Y qué nos dicen estos versículos o este versículo sobre la obra perfecta de Jesús sacrificándose por nosotros? Yo veo ahí cuatro cosas. Primero, que lo hizo mediante la ofrenda de su cuerpo. Segundo, que lo hizo para cumplir con la voluntad de Dios. Tercero, que lo hizo una vez para siempre. Y cuarto, que su sacrificio es el que realmente nos santifica. Primero, mediante la ofrenda de su cuerpo. Los judíos sacrificaban animales para sus ofrendas. Dios entregó el cuerpo de su Hijo para nuestro sacrificio. Es algo que no debemos olvidar nunca. Que su sacrificio fue hecho sobre un cuerpo de carne y hueso, con todo lo que ello implica. Un sufrimiento físico que ni nos imaginamos y un dolor inmenso en su tortura. Su sacrificio también fue espiritual porque se sacrificó mediante el Espíritu Eterno y se ofreció a sí mismo sin mancha para Dios para poder limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Pero no olvidemos nunca que aquel que disfrutó toda la eternidad previa a su encarnación de una gloria como la del unigénito del Padre, sufrió unos tormentos físicos que jamás mereció y lo hizo por salvarnos, lo hizo para nuestra santificación. No despreciemos tampoco el sufrimiento físico. Por eso el autor no dice que somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo sin más, sino que dice mediante la ofrenda de su cuerpo. Segundo que vemos, para cumplir con la voluntad de Dios. El Hijo de Dios entró en este mundo y entregó su cuerpo al sacrificio cumpliendo la voluntad de su Padre, lo que quiere decir que fuimos santificados en la voluntad de Dios, que fuimos santificados porque Dios lo quiso así. Y sobre esto voy a insistir en la última parte, porque es fundamental. Si no hubiese sido por esa voluntad de Dios, nadie aquí se hubiera podido acercar ni de lejos a la limpieza, perfección y salvación que nuestras almas y nuestros cuerpos anhelan. Fue Dios quien lo hizo por su voluntad, por su buena voluntad que cumplió el Señor Jesús al entregarse por nosotros. Y aquí tenemos otra diferencia con los sacrificios de animales. Los animales iban al sacrificio sin ser conscientes de lo que iba a pasar y, por supuesto, sin voluntad propia. Los animales no tienen ese nivel de voluntad, por eso
Los animales no podían ser sustitutos del hombre. Sin embargo, Jesucristo, además de ser una víctima humana, sí que se ofreció voluntariamente, lo que hace su sacrificio perfectamente válido. Tercero, lo hizo una vez para siempre. Esta característica del sacrificio de Jesucristo ya la hemos visto en varios sermones a lo largo de esta carta, seguramente porque es uno de los efectos más importantes de nuestra salvación, junto con el de la santificación que veremos enseguida. Que al Señor solo le hiciese falta sacrificarse una vez para salvarnos, demuestra que su sacrificio fue eficaz, lo que no ocurría con los sacrificios de animales que constantemente eran ofrecidos y nunca terminaban de limpiar la conciencia, sino que solo lo hacían ritualmente hasta la llegada del Cordero de Dios, que sí quitó el pecado del mundo. Fijaos, su sacrificio limpió nuestra conciencia de tal manera que ni los pecados de antes de convertirnos, ni los que después cometemos, ni los que en el futuro podrían ensuciar nuestra conciencia, podrán jamás acusarnos delante de Dios. Otra vez, su sacrificio fue tan perfecto y limpió nuestra conciencia de tal manera que ni los pecados de antes de convertirnos, ni los que después cometimos, ni los que en el futuro podrían ensuciar nuestra conciencia, podrán jamás acusarnos delante de Dios. Puede que nos inquieten, y así debe ser, pero el enemigo no podrá usarlos en nuestra contra. Es algo muy delicado de exponer, porque podríamos aprovecharnos de semejante misericordia para seguir pecando como si nada. Pero si alguien piensa así, es que jamás ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Cuarto, su sacrificio nos santifica. Es aquí donde el autor quería llegar, porque este es el efecto más importante de nuestra salvación en comparación con los sacrificios de animales, que el sacrificio de Jesús sí puede santificarnos. Quiero que os fijéis cómo está redactado este versículo 10. Vamos a volverlo a leer. Dice así: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, en la de Dios satisfecha por su Hijo, somos santificados. ¿Sabéis lo que esto significa para nuestra salvación? Para la seguridad de nuestra salvación. Creo que no somos del todo conscientes de la misericordia de Dios. Cuando estés en esos momentos duros de tu vida o cuando intuyas que ya le quedan pocos días a los años de tu existencia y estés a punto de encontrarte con tu Señor, solo has de recordar este pasaje y lo que significa para sentir la paz de Dios. Nada de lo que conseguiste con tu santidad dependió nunca de ti. Siempre fue su voluntad en ti la que obró el milagro de ser posicionalmente santo delante de Dios. Tu santidad no depende de ti, menos mal, ¿verdad? Depende de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de la seguridad de nuestra salvación? Esto no quiere decir que me tengo que cruzar de brazos y no esforzarme en ocuparme de mi salvación con temor y temblor. No, debo buscar la santidad, faltaría más. Pero la garantía de mi santidad posicional sea la buena voluntad de Dios para mí y en mí, eso no tiene precio. Las ofrendas del Antiguo Pacto no aguantaban la comparación. Ellas solo podían proporcionar una santificación provisional, simbólica y con unos efectos muy limitados. Pero el sacrificio de Cristo hace que nuestra posición delante de Dios cambie por completo. Somos santos. Fue una acción ocurrida en el pasado, cuando Dios, Jesucristo, expiró y dijo: consumado es, pero que tiene efectos eternos.
Por eso no dice que fuimos o que seremos santos, dice que somos santos. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser? Pues porque Cristo perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que esto significa es que la acusación que había contra nosotros queda anulada, no existe. Cristo llevó la culpa de todos nuestros pecados, por eso ahora Dios nos ve revestidos con la sangre de Cristo y por lo tanto con la misma justicia de su Hijo. Somos su pueblo, hemos sido apartados para Él, somos hechos santos. ¿Necesitamos más sacrificios? No, vale. Pues si eso es así, significa que en esa voluntad de Dios fuimos, somos y seremos santos. Porque si no necesitaríamos más sacrificios. ¿Entendéis? En Cristo la voluntad de Dios de hacernos santos está plenamente cumplida y es eterna. Porque si esto no pudiera ser así, entonces, como he dicho antes, ese sacrificio no hubiese sido perfecto y tendría que repetirse constantemente como en los sacrificios del Antiguo Pacto. Cuando lo pases mal, cuando tengas dudas de tu fe, cuando veas y sufras que no llegas, porque claro, no llegas, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. En su voluntad, que es inquebrantable, en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Parece demasiado bueno, pero porque es demasiado bueno. Dios ha querido en su voluntad apartarte para Él, hacerte santo, y su voluntad no cambia, es eterna, es para siempre. Gracias a Dios nuestra santidad, no la que tenemos que procurar vivir en esta tierra, no estoy hablando de esa, sino de la santidad que nos llevará a poder estar delante de Él sin ser destruidos, no depende de nosotros, ni de nuestra voluble voluntad, ni de nuestra capacidad para conseguirla. Y la prueba es que ya no necesitamos más sacrificios, con uno fue suficiente para presentarnos santos una vez para siempre. Pero si ya no necesitamos más sacrificios y si ya no podemos hacer nada, no podemos añadir nada a la ofrenda de su cuerpo por nosotros, porque la ofrenda de Cristo fue hecha una vez para siempre, ¿qué podemos hacer ahora ante tanto amor y misericordia? Termino. Hacerse uno de nosotros, no había otra posibilidad para salvarnos de nuestra miseria espiritual, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Siempre fue así y siempre lo será. ¿Por qué? Porque el pecado ha destrozado nuestra relación con Dios, independizándonos de Él para hacer de nuestra vida un proyecto propio que destruye todo lo que toca. Son tiempos malos los que nos toca vivir. Bueno, de hecho siempre lo han sido. Si somos honestos, es difícil ver una sola persona honesta o un gesto de integridad que nos permita tener alguna esperanza, y mucho menos verlo entre los líderes de la nación. Pero debemos confiar en la misericordia de Dios. Debemos tener puesta nuestra esperanza en el Dios de nuestra salvación. En la cruz tenemos la máxima expresión de la fidelidad de Dios a sus promesas, porque fue allí donde la justicia y la misericordia se encontraron. Fue allí donde nuestros pecados fueron perdonados. No hay Dios como nuestro Dios. El pecado es el gran problema del hombre y su drama.
Pero tenemos en Jesús la respuesta, la única respuesta. Solo el Evangelio tiene el poder de transformar nuestros corazones y hacernos santos para Dios. Pero como decía antes, ¿qué podemos hacer ante tanto amor, bondad y misericordia si ya no tenemos más sacrificios que presentar? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Él de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que después de haber sido salvados, este es nuestro gran reto. Si tan solo pudiésemos humillarnos delante de Dios cada mañana, seríamos capaces de hacer justicia y de amar misericordia, aunque fuera de una manera imperfecta. Porque para esto fuimos creados, para ser mejores de lo que somos. Recuerda que delante de Dios ya somos santos. ¿Amén? Gracias, Señor.